¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que siempre te sonríen, siempre se muestran amables, pero en un instante están listas para darte la espalda y dejarte la herida más profunda en el corazón? En este mundo nunca han faltado mentiras. Rostros dulces que esconden filos, cumplidos que parecen sinceros pero contienen el veneno de los celos, abrazos que parecen cálidos pero son tan fuertes que te quitan la paz. Lo más aterrador no es que existan, sino que no los veas o no quieras creer que sean reales. Y es esa inocencia la que nos convierte en la presa perfecta. En este video, te llevo a un viaje revelador donde Maquiavelo, con su fría estrategia y su estoica calma, te mostrará cómo sobrevivir en un mundo lleno de máscaras. Descubrirás que la confianza ciega no es una virtud, sino una debilidad. Aprenderás a distinguir una sonrisa verdadera de una falsa, a no caer en provocaciones fáciles y, lo más importante, a proteger tu paz mental sin convertirte en una persona cruel. Porque la traición es inevitable, pero que el daño perdure o no depende de tu cordura. Si alguna vez se han aprovechado de ti, has depositado tu confianza en ti de forma incorrecta o has sentido dolor porque la persona en quien más confiabas fue quien te decepcionó, lo que voy a compartir contigo será un espejo en el que mirarte y también un escudo para seguir adelante sin miedo. Antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque aquí no vendemos palabras vacías ni aplausos rápidos. Desarrollamos la verdadera fuerza interior para que puedas transitar un mundo de mentiras con paz y dignidad. Acompáñame en la continuación, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de ver a los demás y, aún más importante, tu forma de protegerte. 1. No confíes ciegamente. La luz del amanecer se filtra a través del ventanal, pintando cálidas vetas amarillas sobre el escritorio de Alejandro, un joven que acaba de incorporarse a una gran empresa. Alejandro es inteligente, trabajador y siempre mantiene una hermosa convicción sobre el mundo. Si tratas bien a los demás, sin duda recibirás lo mismo a cambio. Desde la primera semana, conoció a Santiago, un compañero alegre y siempre dispuesto a ayudar. Santiago sonreía mucho, solía hacer bromas para aliviar la tensión en el grupo y, a veces, defendía a Alejandro cuando había desacuerdos en las reuniones. Alejandro se sentía afortunado de tener un compañero así. La confianza creció rápidamente. Después de unas pocas semanas, Alejandro empezó a compartir detalles personales con Santiago. Le contó sobre los proyectos en los que había estado trabajando, ideas creativas que nunca había compartido con nadie y su preocupación por no ser lo suficientemente bueno para sus superiores. Para Alejandro, Santiago era como un verdadero amigo, un apoyo moral en un entorno nuevo y desafiante. Sin embargo, poco después, Alejandro sufrió la primera conmoción de su carrera. En una gran reunión con la directiva, Santiago se levantó repentinamente para presentar una idea, la idea en la que Alejandro había confiado y compartido con él en privado. Además, Santiago, con astucia, añadió algunos detalles para hacerla suya. Cuando la directiva asintió en señal de alabanza, Alejandro permaneció en silencio, con el corazón apesadumbrado. No sabía cómo reaccionar, protestar o aguantar en silencio. Después de la reunión, Santiago se acercó a Alejandro y le dio una palmadita en el hombro. Verás, es una buena idea. Todos nos beneficiaremos, dijo, hiriéndole profundamente el corazón. No era que no viera la traición, sino que no quería creer que fuera posible. Alejandro regresó a casa y pasó muchas noches en vela. Se culpaba a sí mismo. ¿Por qué era tan ingenuo? ¿Por qué creía que todos los que le sonreían eran sus amigos? En su confusión, recurrió a los libros de Maquiavelo y los estoicos. Y allí, Alejandro comprendió una verdad: las personas no son leales a sus amigos, sino a sus intereses.
Cuando los intereses cambian, las lealtades también. En los días siguientes, Alejandro decidió cambiar. No se volvió frío ni vengativo. Optó por ser más observador. Cuando alguien contaba una historia, escuchaba cómo hablaban de los demás. Cuando alguien compartía, buscaba la coherencia. Antes de confiar, la probaba con pequeños detalles para ver si la información se mantendría privada o se difundiría. Alejandro aprendió a filtrar a sus amigos, no a construir muros altos, sino a establecer barreras para proteger su alma. Otro día, Alejandro tuvo otra oportunidad de presentar su nueva idea. Esta vez, se preparó con esmero, presentándola directamente al líder sin interrupciones. Al terminar, la sala aplaudió. Santiago permaneció inmóvil, con una sonrisa forzada. Alejandro no lo miró con odio, sino con calma, como diciendo, he aprendido la lección. A partir de entonces, Alejandro cambió su visión del mundo. Ya no creía que la confianza ciega fuera una cualidad noble. Confiar en la persona adecuada en el momento oportuno era sabiduría. Comprendió que mantener la mente abierta, pero con la mirada clara, era el camino a la madurez. La historia de Alejandro nos recuerda que la bondad debe ir acompañada de sabiduría. Confiar demasiado pronto te convertirá en presa. Pero cerrarte demasiado te hará sentir solo. Como dijo el filósofo estoico, no cierres tu corazón, pero tampoco lo hagas público. Sé selectivo, sé observador, deja que el tiempo demuestre quién es realmente digno. Así que, si alguna vez te has sentido decepcionado por alguien en quien confiabas y te traicionó, no lo veas como el final. Considéralo un cruel regalo de la vida, una lección para hacerte más agudo, más fuerte y más libre. Porque un traidor puede arrebatarte una idea, una oportunidad, incluso parte de tu memoria. Pero solo cuando dejas de aprender de ese dolor, te lo arrebata por completo. 2. La máscara del engaño en una cena de empresa. Isabella, una joven empleada recién contratada, se sentó junto a Camila, una compañera conocida por su amabilidad. Camila siempre sonreía, siempre iniciaba una conversación y parecía estar en todas partes como una hermana mayor cariñosa. Cuando Isabella llegó, Camila amablemente acercó una silla, le ofreció una bebida y elogió el sencillo pero elegante vestido que llevaba. Isabella se sintió aliviada. En un nuevo entorno estresante, tener una compañera tan amable como Camila fue como una inyección de confianza. Hablaron durante horas y Camila le contó a Isabella un montón de cosas sobre la empresa, quién era tranquilo, quién era difícil de abordar, quién tenía verdadero poder. Cada frase estaba llena de preocupación, como si Camila quisiera ayudar a Isabella a integrarse más rápido. Sin embargo, Isabella empezó a notar grietas en esa máscara. Un día, al salir de la sala de conferencias, escuchó a Camila hablando con alguien más. El contenido principal era una crítica. Isabella parece diligente, pero es un poco ingenua y fácil de manipular. Camila sonrió al hablar, pero esa sonrisa ya no reflejaba la calidez que Isabella había visto. Al principio, Isabella pensó que había oído mal. Pero luego, a medida que se sucedían los acontecimientos, la imagen se aclaró. Camila solía elogiar a Isabella en público, pero en privado, sembraba pequeñas dudas sobre sus habilidades. Cuando Isabella conseguía un pequeño logro, Camila era la primera en felicitarla, pero luego añadía, debió ser suerte. Un día, Isabella decidió intentarlo. Le contó a Camila un pequeño e inofensivo dato, que estaba considerando solicitar un traslado a otro proyecto. Y en cuestión de días, la información se había extendido por toda la empresa, aunque Isabella nunca se lo había contado a nadie. No cabía duda de que Camila no era una aliada,
sino una hábil máscara, una mentirosa sofisticada. Isabella estaba decepcionada, pero empezó a ver las cosas de otra manera. Recordó las palabras de Maquiavelo: no confíes en lo que dicen a menos que les cueste. Observa lo que hacen. Y fiel a su estilo, Camila siempre cambiaba de actitud según la situación, como un camaleón. Con sus líderes, era amable y profesional. Con sus subordinados, arrogante. Con sus amigos, dulce. Pero en la oscuridad, sembraba dudas para enaltecerse. Durante sus noches de insomnio, Isabella recurrió a las páginas de Marco Aurelio. Allí, encontró una frase que le sirvió de llamada de atención: no te dejes llevar por gestos superficiales. Un abrazo no siempre es amor, una sonrisa no siempre es sinceridad. Isabella decidió no confrontarlos directamente. Sabía que las personas enmascaradas eran buenas interpretando sus papeles. Si lo señalaba, Camila lo negaría de nuevo, convirtiendo la historia en otro drama. En cambio, Isabella optó por guardar silencio. Poco a poco, limitó sus comentarios, diciendo solo lo necesario, manteniendo la distancia y observando para aprender a protegerse. Con el paso del tiempo, la verdad empezó a revelarse. El comportamiento de Camila se volvió cada vez más inconsistente. Una mañana, elogiaba a Isabella por tener tanto potencial frente al grupo, y horas después se quejaba con alguien más de que Isabella no tenía suficiente experiencia. Estas contradicciones no necesitaban ser expuestas, eran evidentes. Isabella aprendió una dura lección: los mentirosos no matan con cuchillos, sino con susurros. No atacan de frente, sino que siembran la duda en quienes los rodean. Y la única forma de sobrevivir es no dejarse llevar por sus juegos. Más tarde, cuando alguien le preguntó a Isabella cómo distinguir entre la verdad y la mentira, ella simplemente sonrió y dijo: mira cómo tratan a la gente que no necesitan. Ahí verás su verdadero rostro. La historia de Isabella es un poderoso recordatorio de que una máscara falsa puede ser hermosa y convincente, pero no dura. Mientras estés alerta y atento, el tiempo desgarrará ese disfraz. Y entonces, en lugar de sufrir, solo sonreirás, porque habrás aprendido a mantenerte firme en un mundo lleno de mentiras, sin perder tu paz interior. 3. No pelees en el barro. En una tensa sala de conferencias, Ricardo, un empleado veterano, presentaba su perspectiva sobre un nuevo proyecto. Hablaba con la seguridad de un veterano. Pero en cuanto terminó de hablar, Diego, un colega conocido por su astucia y provocación, dijo con sarcasmo: es Ricardo otra vez con sus ideas librescas. Me pregunto cuándo dejará de hablar tanto y hacer tan poco. La sala se quedó en silencio. Algunos sonrieron con sorna, otros miraron a Ricardo como esperando a ver su reacción. Diego no quería discutir, solo provocar. El objetivo era enfadar a Ricardo, quedar mal delante del grupo. A Ricardo le ardía el corazón. Sintió un torrente de sangre en la cabeza, una dura réplica a punto de salir. Por un instante, recordó las veces anteriores. Cada vez que perdía los estribos, Diego sonreía triunfalmente, convirtiéndolo en el gruñón a los ojos de todos. Ricardo comprendió que, una vez más, Diego lo estaba arrastrando al fango para pelear en su territorio. Y en ese territorio, Ricardo siempre perdía. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Abrió un viejo libro de Epicteto que su padre le había dejado. Decía: no es lo que dicen los demás lo que te hiere, sino cómo decides responder a ello. La enseñanza resonó como una campana. Ricardo comprendió de repente: era su propia ira, su reacción impulsiva, el regalo que, sin darse cuenta, le había dado al provocador. Al día siguiente, en otra reunión,
La situación se repitió. Diego volvió a hacer una broma sarcástica. Quizás necesitemos ideas más prácticas, no solo las filosofías vacías de Ricardo. La sala esperó. Pero esta vez, Ricardo no se dejó engañar. Simplemente sonrió levemente, miró fijamente a Diego por unos segundos y luego volvió a su presentación, concentrado en los datos y el plan. Sin réplica, sin fruncir el ceño. El silencio fue más poderoso que cualquier respuesta. Diego titubeó, intentando soltar algunos comentarios sarcásticos más, pero nadie respondió. La atención de la sala se centró gradualmente en Ricardo, y lo que dijo se convirtió en el centro de atención. Después de la reunión, un colega se acercó y le susurró: «Tu comportamiento hoy fue excelente. No dejaste que Diego te diera órdenes, y todos sabían quién tenía el peso». Ricardo sonrió. Sabía, por primera vez, que había salido del atolladero de otro. A partir de entonces, Ricardo se entrenó en el arte del silencio estratégico. Cuando lo provocaban, no se apresuraba a responder. Elegía un momento en el que sus emociones ya no lo controlaban, permitiendo que la razón hablara. A veces, simplemente hacía una pregunta breve: ¿lo que quieres decir realmente ayuda al proyecto o es solo para llamar la atención? La pregunta era lo suficientemente aguda como para atravesar el sarcasmo, pero no lo hizo enfadarse. Ricardo también aprendió a recordarse a sí mismo que no todos merecen su energía. Hay personas que, cuanto más intentas razonar con ellas, más te desestabilizan. La única solución es negarse a seguir su juego. Con el tiempo, la gente empezó a notar la diferencia. Ricardo ya no era el tipo irascible y discutidor. Se convirtió en la personificación de la calma. Mientras tanto, el lado mezquino de Diego se hacía cada vez más evidente, pues intentaba burlarse de los demás, pero nadie le hacía caso. Una tarde, mientras caminaba solo, Ricardo reflexionó sobre todo ello. Recordó las palabras de Marco Aurelio: el mayor desprecio es no mostrarse afectado. Sonrió. Sí, la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en mantener la calma cuando otros quieren que pierdas el control. La historia de Ricardo es un recordatorio: mentirosos, traidores, provocadores, no pueden derribarte a menos que caigas tú mismo. El lodo solo es tan sucio como te arrojas en él. Pero si eliges mantenerte erguido, tranquilo y con la mente clara, serán ellos quienes lucharán en el lodo que ellos mismos crearon. 4. La estrategia del zorro y el león en la bulliciosa Madrid. Valentina es una joven y talentosa directiva sin experiencia en el manejo de intrigas ocultas en el entorno laboral. La junta directiva le confía la gestión de un gran proyecto en el que muchos grupos deben cooperar, pero también donde existen posibles conflictos de intereses. Valentina enfrentó desafíos desde el principio. Hernando, un colega de toda la vida, era amable, pero a menudo se interponía en su camino. Durante las reuniones, Hernando interrumpía, cuestionaba sus decisiones y, a veces, accidentalmente revelaba información que la desacreditaba ante sus superiores. Valentina se sentía incómoda con esto, pero intentaba mantener la calma. Una noche, al regresar a casa exhausta, recordó una cita de Maquiavelo en El Príncipe: un líder debe ser un zorro para reconocer las trampas y un león para ahuyentar a los lobos. Esa cita iluminó su situación. Valentina se dio cuenta de que si usaba solo su ingenio para evitar las trampas, sería menospreciada. Pero si usaba solo su fuerza y tenacidad, se volvería predecible y pronto sería contraatacada. Necesitaba ambas, la astucia del zorro y la fuerza del león. Al día siguiente, Valentina cambió su enfoque. Empezó a observar en silencio. Como un zorro,
No reaccionó con rapidez cuando Hernando la atacó, pero notó cómo manipulaba la información, cómo adulaba a algunos y menospreciaba a otros. Se dio cuenta de que Hernando a menudo la menospreciaba en público, pero sonreía cortésmente en privado. Estas contradicciones eran las claras señales de un hombre enmascarado. Valentina decidió guardar silencio un rato, formulando un plan. Se acercó a cada uno de sus compañeros, escuchándolos, apoyándolos, forjando su reputación con acciones, no con palabras. Como un zorro que espera pacientemente su momento, dejó que todos experimentaran su justicia y dedicación por sí mismos. Entonces, un día, se presentó una oportunidad. Durante una importante reunión con la directiva, Hernando intentó desacreditar los esfuerzos de Valentina, alegando que el progreso del proyecto era el resultado de todo el equipo, no de una sola persona. Hubo un momento de vacilación. Hernando pensó que había ganado. Pero fue entonces cuando Valentina se transformó en una leona. Se levantó con calma, con voz clara y decidida: sí, el éxito del proyecto se debe a todo el equipo. Pero también debo ser transparente, las decisiones estratégicas A, B y C, que marcaron el punto de inflexión, fueron propuestas e implementadas directamente por mí y el equipo. Estoy orgullosa de las contribuciones de todos y no acepto que se ignore ningún esfuerzo. La habitación quedó en silencio. La voz no era fuerte ni enojada, pero sí lo suficientemente fuerte como para que todos la reconocieran. Valentina ya no era la joven que se dejaba abrumar fácilmente. Hernando se sonrojó, incapaz de encontrar una respuesta. Desde ese día, la imagen de Valentina cambió por completo. Ya no era solo una persona amable y tranquila, sino una verdadera líder, sabia y observadora, y firme en el momento oportuno. Comprendió que ser una zorra la ayudaba a evitar ser engañada, mientras que ser una leona la ayudaba a ganarse el respeto. Años después, Valentina se dio cuenta de que la lección era cierta no solo en su trabajo, sino también en su vida. Si solo eres un zorro, serás pisoteado. Si solo eres un león, caerás en una trampa. Pero cuando eres ambas cosas, te vuelves intocable. La historia de Valentina ejemplifica las enseñanzas tanto de Maquiavelo como de los estoicos. Los estoicos aconsejaban: sé fuerte, pero no un matón. Sé sabio, pero no un conspirador. La verdadera fuerza proviene del equilibrio, la alerta del zorro y la majestuosidad del león, combinadas en una persona que sabe cuándo observar y cuándo actuar. 5. Las buenas personas también necesitan protegerse. En un pequeño pueblo de la costa de Valencia, vivía un hombre llamado Mateo. Todos en el barrio lo conocían como un hombre amable, siempre dispuesto a ayudar. Si alguien necesitaba que le arreglaran el techo, Mateo estaba allí. Si un vecino estaba enfermo, era el primero en llevarlo al hospital. Si un niño no tenía dinero para comprar un libro, Mateo lo daba discretamente, sin que nadie lo supiera. Creía que la bondad era la mayor fortaleza que una persona podía tener. Sin embargo, esa bondad hizo que se aprovecharan de Mateo muchas veces. Rafael, un viejo amigo, solía pedirle dinero prestado, a veces diciendo que lo necesitaba para pagar las medicinas de su madre, a veces diciendo que lo necesitaba para salir adelante con el trabajo. Mateo nunca se negó, pero se dio cuenta de que Rafael nunca pagaba a tiempo. Cuando Mateo le pidió ayuda, Rafael incluso se enojó: si quieres ayudar, ayuda. ¿Por qué sigues sacando a relucir este asunto insignificante del dinero? No era solo Rafael, eran muchos otros. Un pariente lejano le pedía a Mateo que cuidara a los niños, pero nunca le preguntaba si estaba ocupado. Un compañero de trabajo solía asignarle tareas difíciles y luego se atribuía el mérito.
Mateo se sentía agotado, pero se dijo, deben estar pasándolo mal, así que los ayudaré si puedo. Una noche, tras un día largo y agotador, Mateo se sentó solo en su pequeña casa. Abrió un viejo libro que encontró en una librería, Fragmentos de Séneca. Una frase lo hizo reflexionar un buen rato: un hombre sabio desconfía tanto de los falsos amigos como de los enemigos declarados. Mateo comprendió de repente que su bondad no estaba mal, pero la forma en que la mostraba carecía de cordura. Al día siguiente, Rafael regresó, esta vez pidiendo una suma mayor. Antes, Mateo se habría apresurado a sacar su billetera, pero ese día, lo miró directamente a los ojos y le dijo lentamente: te he ayudado muchas veces, pero nunca has cumplido tus promesas. Si de verdad lo necesitas, demuéstralo primero con hechos. No puedo seguir prestándote dinero cuando tengo que cuidar de mi propia familia. Rafael se quedó atónito y luego sonrió con torpeza. Has cambiado, Mateo. Ya no eres la buena persona que eras. Pero esta vez, Mateo no se sintió culpable. Sonrió: sigo siendo bueno, pero ya no es fácil aprovecharse de mí. La actitud decidida de Mateo hizo que Rafael se marchara furioso. Pero, sorprendentemente, algunos vecinos, acostumbrados a confiar en Mateo, empezaron a cambiar de opinión. Se dieron cuenta de que ya no era un hombre en quien se podía confiar, sino un hombre bondadoso y respetuoso. Con el tiempo, Mateo siguió ayudando a los demás, pero aprendió a poner límites. Ayudaba a los niños con sus tareas escolares, pero no permitía que nadie le cargara con toda la responsabilidad. Estaba dispuesto a ayudar a sus vecinos cuando realmente lo necesitaban, pero se negaba cuando sentía que se aprovechaban de él. Y, curiosamente, en lugar de distanciarse de la gente, su claridad hacía que lo respetaran más. Mateo se dio cuenta de una verdad: la bondad sin límite se convierte en una trampa que te mata. Puedes dar, pero debes saber guardar lo suficiente para ti. Puedes perdonar, pero no puedes permitir que otros repitan el mismo error sin consecuencias. Una tarde, mientras el sol rojo se ponía sobre el océano, Mateo contó su historia a un grupo de jóvenes del pueblo. Ayuden, pero no dejen que su bondad se convierta en una excusa para que otros se aprovechen de ustedes, dijo. Quienes de verdad los valoran nunca querrán que se desanimen por ellos. Poner límites no es egoísta, es la forma de enseñar a los demás a respetar su valor. La historia de Mateo se convirtió en un recordatorio para todo el pueblo: ser buena persona es valioso, pero ser buena persona que sabe protegerse es de sabios. 6 señales de un traidor. En una empresa de diseño de Barcelona había un joven llamado Julián. Era apasionado, talentoso y muy abierto con sus compañeros. Desde el primer día que se incorporó a la empresa, conoció a Esteban, un compañero mayor y con más experiencia, que siempre estuvo cerca de Julián y lo apoyaba en su trabajo. Con su carácter directo, Julián rápidamente lo consideró un hermano mayor. Pero con el tiempo, Julián empezó a notar cosas extrañas. Un día, durante el almuerzo, Esteban le contó en voz baja secretos de otros compañeros, quien estaba descontento con el jefe, quien acababa de cometer un error, quien estaba a punto de ser transferido. Al principio, Julián se emocionó porque creía que confiaba en él. Pero entonces se le ocurrió una idea: si Esteban podía hablar mal de los demás con él, sin duda él también podía hablar mal de los demás con él. La primera señal del traidor ha aparecido. Poco después, Julián atravesó un momento difícil cuando un proyecto que tenía a su cargo se retrasó. En ese momento, Esteban desapareció. El hombre que le había sonreído y prometido ayuda, ahora lo evitaba, alegando que estaba ocupado.
Pero en cuanto Julián recuperó la forma y recibió elogios de sus superiores, Esteban reapareció, sonriendo y felicitándolo como si nada hubiera pasado. Segunda señal, solo presente cuando es beneficioso y desaparece cuando lo necesitas. En otra ocasión, cuando Julián alcanzó un gran éxito, Esteban se acercó a estrecharle la mano y le dijo: «Eres bueno, pero seguro que tuviste mucha suerte». Ese agudo cumplido amargó a Julián. Empezó a comprender, Esteban no estaba contento con su éxito, solo quería sembrar dudas, rebajar su valor ante los ojos de todos. Tercera señal, cumplidos falsos, disimulados con celos y humillaciones. El punto de inflexión llegó cuando Julián compartió una idea brillante en una conversación privada. Unas semanas después, se asombró al ver a Esteban presentársela a sus superiores como si fuera suya. Julián quedó atónito. Sus sospechas previas ahora eran claras: Esteban era el traidor. Al principio, Julián estaba furioso. Quería confrontarlo, desenmascarar a Esteban delante de todos. Pero entonces recordó las palabras de Maquiavelo: quien traiciona una vez, lo hará otra vez. No malgastes energías discutiendo, observa y prepárate. También recordó la enseñanza de Marco Aurelio: no puedes confiar en todos, pero sí puedes aprender a no depender de nadie. Julián decidió optar por un silencio estratégico. Ya no compartía secretos ni revelaba sus debilidades a Esteban. En cambio, fue acortando distancias, concentrándose en el trabajo y forjando credibilidad con acciones. Y, como predijo, Esteban se volvió cada vez más inconsistente, a veces adulaba, a veces sembraba dudas, a veces fingía amabilidad, pero todos percibían su hipocresía. Una noche, sentado con unos amigos cercanos, Julián compartió: la traición nunca llega de repente. Siempre deja rastro, malas palabras, desaparecer cuando la necesitas, cumplidos vanos. No solemos ser ciegos, simplemente no queremos verlo. La historia de Julián se convirtió en una profunda lección. Comprendió que era imposible eliminar por completo a los traidores de su vida. Pero podía practicar la atención plena para no sorprenderse ni herirse demasiado cuando aparecieran. A partir de entonces, caminó con más firmeza, sin frialdad, pero con la suficiente vigilancia para no repetir los mismos errores. 7. El dolor es un maestro. En Sevilla, vivía una joven llamada Lucía. Sus amigos la querían por su sinceridad y su disposición a compartir y ayudar a los demás. En el trabajo, Lucía siempre confiaba en los demás, convencida de que si trabajaba con todo su corazón, todos harían lo mismo. Lucía tiene una amiga cercana de la universidad, Carolina. Han pasado juntas por momentos difíciles, compartiendo alegrías y lágrimas. Cuando Lucía consiguió un nuevo trabajo prometedor, Carolina fue la primera en felicitarla y animarla. Para Lucía, Carolina es como una familia. Pero la traición llegó de donde menos la esperaba. En un proyecto importante, Lucía se había entregado por completo a una idea estratégica. Durante una reunión con sus líderes, Carolina se levantó de repente y presentó la idea como suya. Lucía estaba atónita. No podía creer lo que veía. La persona en la que había confiado plenamente ahora era quien le robaba el esfuerzo. El dolor la golpeó como un cuchillo en el pecho. Pero lo que más le dolía a Lucía no era la pérdida de ideas, sino la pérdida de la fe. Durante semanas, no pudo dormir, atormentándose. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué fui tan ingenua? ¿Fue culpa mía por creer demasiado? En ese momento de desesperación, una exprofesora le dio a Lucía un libro de Marco Aurelio. Tenía una cita: acepta el dolor sin ira, porque es el que te moldea. Lucía leyó esta cita una y otra vez. Y poco a poco,
comprendió que la traición de Carolina no era el final, sino una dura lección que la vida la obligó a vivir para crecer. En lugar de sumirse en el resentimiento, Lucía comenzó a escribir lo que había aprendido de la conmoción. Escribió: el dolor me enseñó que no todas las personas cercanas a mí son dignas de mi absoluta confianza. El dolor me enseñó a escuchar más, a observar más atentamente, antes de abrir mi corazón. El dolor me obligó a reconstruir mi fuerza desde dentro, en lugar de buscar la validación de los demás. Lucía no buscó venganza. Sabía que la venganza solo la convertiría en Carolina, amargada y codiciosa. En cambio, decidió centrarse en sí misma. Dedicó mucho tiempo a practicar sus habilidades, a leer y a encontrar el equilibrio mediante la meditación y un diario. Un año después, Lucía se hizo cargo de un proyecto más grande, esta vez encomendado por su jefe. Aplicó todo lo aprendido de su dolor anterior, observación minuciosa, límites claros y no compartirlo todo tan fácilmente. El proyecto fue un éxito rotundo. Cuando Lucía subió al podio para recibir el reconocimiento, sonrió levemente. No porque se sintiera honrada, sino porque sabía que había crecido gracias al dolor. Para entonces, Carolina ya había perdido credibilidad en la empresa debido a sus acciones inconsistentes. Otros comenzaron a descubrir el engaño y ella había perdido su oportunidad. Lucía no necesitaba hacer nada, el tiempo ya había descubierto al traidor. Una tarde, sentada a orillas del río Guadalquivir, Lucía se dijo: el dolor no viene a destruirme. Viene a enseñarme a levantarme con más fuerza. Sin esa herida, habría permanecido ingenua y débil. Pero ahora he aprendido a ver la vida con más claridad y a amarme con más conciencia. La historia de Lucía nos recuerda que la traición y el dolor no son la mejor lección, sino las más duras. Nos hacen llorar, pero también crecer. Nos hacen perder personas, pero al mismo tiempo nos devuelven una versión más fuerte de nosotros mismos. 8. El poder de dejar ir, desapego. En la ciudad de Granada vivía un joven llamado Alonso. Era una persona emotiva, siempre muy apegado a las relaciones que lo rodeaban. Para Alonso, los amigos lo eran todo, y el amor era algo por lo que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Amaba a Mariana, una chica radiante como el sol. Desde el día que se conocieron, Alonso dedicó toda su energía a este amor. Estaba dispuesto a faltar a citas con amigos y rechazar oportunidades laborales solo para tener tiempo con Mariana. Para él, la felicidad consistía en mantener a Mariana a su lado, sin importar el costo. Pero entonces, un día, Mariana se despidió. Dijo que sus sentimientos se habían desvanecido, que necesitaba libertad. Alonso se desplomó. La habitación familiar se volvió fría de repente, las calles que habían recorrido juntos se convirtieron de repente en cuchillos que le cortaban la memoria. Sintió que lo había perdido todo, como si no quedara nada a lo que aferrarse. En las semanas siguientes, Alonso se sumió en la tristeza. Se preguntaba: sin Mariana, ¿quién soy? ¿Para qué vivo? Recurrió al alcohol y a conversaciones sin sentido para llenar el vacío. Pero todo lo dejaba aún más agotado. Una noche, desesperado, Alonso abrió las meditaciones de Marco Aurelio que su padre le había dejado. Contenía la frase: la felicidad es la sensación de no necesitar aferrarse a nada externo para estar en paz. Leyó la frase una y otra vez, y por primera vez en semanas, sintió que se le encogía el corazón. Alonso empezó a pensar de otra manera. Se dio cuenta de que lo que le dolía no era la partida de Mariana, sino su propia dependencia. Había depositado toda su autoestima en otra persona, y cuando ella se fue, se sintió vacío. Desde ese día,
Alonso comenzó su camino para aprender a soltar. No renunció al amor ni negó los hermosos recuerdos, pero sí abandonó el apego ciego. Aprendió a dedicarse tiempo a sí mismo, madrugar para correr, escribir en un diario, reunirse con viejos amigos. Practicó la meditación para observar sus emociones en lugar de dejarse absorber por ellas. Al principio no fue fácil. Cada vez que pasaba por la cafetería donde solíamos encontrarnos, la nostalgia me invadía. Pero en lugar de luchar contra ella, Alonso sonrió y la aceptó. Sí, es parte de mi vida. Pero no toda. Con el paso del tiempo, Alonso se fortaleció. Comprendió que soltar no significaba ser indiferente. Era saber amar sin poseer, saber apreciar sin depender. Aún podía extrañar a Mariana, pero ya no estaba desesperado porque ella ya no estaba. Un día, al encontrarse con Mariana por casualidad en la calle, Alonso se sorprendió de la tranquilidad que sentía. Sonrió, la saludó, le hizo algunas preguntas y luego siguió caminando. Se acabó el resentimiento, se acabó el dolor. Era verdaderamente libre. Alonso compartió con un amigo cercano. Antes, pensaba que la felicidad era conservar lo que amaba. Ahora entiendo que la felicidad es no dejar que nada ni nadie te quite la paz interior. Soltar no es perder, sino reencontrarse. La historia de Alonso es un testimonio del poder del despego. Porque solo cuando ya no le temes a la pérdida puedes ser verdaderamente libre. Solo cuando sabes cómo defenderte puedes amar a los demás sin convertir el amor en cadenas. 9. El arte de partir en silencio. En Madrid, vive una chica llamada Sofía. Es una persona que siempre se entrega a las relaciones. En la amistad, Sofía suele tomar la iniciativa de preocuparse, escribir y preguntar. En el amor, también está dispuesta a perdonar y ser paciente para mantener el vínculo. Para Sofía, dejar a alguien sin dar explicaciones es crueldad. Sin embargo, su experiencia con Andrés, su exnovio, cambió por completo esa perspectiva. Al principio, Andrés parecía el hombre perfecto, amable, galante y siempre dispuesto a escuchar. Pero con el tiempo, Sofía empezó a notar indicios de problemas. A menudo hacía promesas, pero rara vez las cumplía y a menudo la decepcionaba. Siempre que Sofía se enfadaba, Andrés hábilmente convertía la historia en su culpa. Eres demasiado sensible, piensas demasiado, si no hubieras hecho eso, no habría actuado así. Sofía intentó explicar, intentó expresar sus sentimientos, pero Andrés solo escuchó y repitió lo mismo. Cayó en una espiral, perdón, esperanza, decepción y perdón de nuevo. Una noche, tras una acalorada discusión, Sofía se sentó sola junto a la ventana, con lágrimas corriendo por su rostro. Desesperada, recordó un pasaje de las Meditaciones de Marco Aurelio: si lo que haces es correcto, no busques aprobación. Si sabes que debes irte, vete sin quejarte. Las palabras le atravesaron el corazón como una flecha. Sofía se dio cuenta de que durante todo este tiempo había perdido mucho explicándole a alguien que no quería entender. Al día siguiente, Sofía no discutió, no escribió mensajes largos, no intentó demostrar que tenía razón. Simplemente recogió sus cosas en silencio, salió de la habitación familiar y se marchó. Sin saludos, sin reproches, sin largas conversaciones. Solo silencio, un silencio denso. Al principio, Andrés le envió mensajes repetidamente, culpándola por su crueldad, preguntándole, ¿por qué te fuiste sin decir nada? Sofía miró esas líneas y sonrió levemente. Entendió, si la gente nunca la escuchó cuando se quedó, no merecían escuchar sus razones cuando se fue. Al principio, Sofía aún sentía dolor, pero era un dolor silencioso.
Ya no se dejaba consumir por discusiones sin sentido. En cambio, se centró en encontrarse a sí misma, leyendo, haciendo yoga, pasando tiempo con su familia. Cuanto más silencio tenía, más libre se sentía. Unos meses después, Sofía se reencontró con Andrés en un café. Él se sentó, buscando la manera de reprocharle: fuiste tan cruel, marchándote sin decir una palabra. Sofía simplemente respondió: ya te dije basta cuando me quedé, pero no me escuchaste. Y cuando me vaya, no necesito decir nada más. La frase fue tan contundente como un punto, pero no contenía ningún resentimiento. De esa experiencia, Sofía aprendió una gran lección: irse en silencio no es cobardía, sino madurez. Porque no todos merecen tu explicación. El silencio a veces es el mensaje más fuerte, el mensaje de que has elegido la paz para ti en lugar de seguir desperdiciando energía en guerras sin sentido. En una ocasión, al compartir la historia con un grupo de amigos, Sofía dijo: no tengan miedo de que los consideren fríos si se van en silencio. Lo cierto es que quienes necesitan una explicación suelen ser quienes han ignorado su voz muchas veces. Y para ellos, el silencio es la respuesta definitiva. La historia de Sofía demuestra que a veces no se necesita una despedida, sino un paso decisivo. Y ese paso, en silencio, resuena más lejos que cualquier grito. 10. Vuelve más fuerte, no más duro. En la ciudad de Bilbao, vivía un joven llamado Gabriel. Era una persona apasionada, creía en la amistad y el amor como algo sagrado. Pero tras una serie de acontecimientos, esa creencia casi se derrumbó. Gabriel tenía un grupo de amigos cercanos que habían estado juntos desde su adolescencia. Habían crecido juntos, compartiendo sueños. Pero cuando empezó un pequeño negocio, esos amigos se volvieron en su contra. Conspiraron para robarle sus ideas, atraer clientes y dejarlo endeudado. En tan solo un año, Gabriel perdió su trabajo y su confianza. Ese dolor cambió a Gabriel. Se dijo a sí mismo que nunca más dejaría que nadie le tocara el corazón. Se volvió cerrado, distante y frío por fuera. Para él, ser duro era la única armadura para sobrevivir. Nuevos amigos iban y venían, pero Gabriel ya no dejaba entrar a nadie de verdad. Sin embargo, esa frialdad lo hacía cada vez más solitario. Aunque su trabajo se estabilizó poco a poco, Gabriel se sentía vacío. Por las noches, sentado solo en su apartamento, se daba cuenta de que había vivido como un muro. Nadie podía hacerle daño, pero nadie podía tocar su verdadera alegría. Una noche, mientras leía el Enquiridio de Epicteto, Gabriel se detuvo en un verso: no dejes que el dolor te convierta en lo que odias. Deja que te enseñe a ser más sabio. Permaneció allí sentado un buen rato. Por primera vez, comprendió que la dureza que había acumulado no era fuerza, sino una forma de escape. Al día siguiente, Gabriel decidió cambiar. Dejó de negar el dolor y aprendió a afrontarlo. Escribió lo que había vivido, reconociendo la pérdida de la traición, pero también señalando lo que le había enseñado: no entregues tu confianza demasiado rápido. No pongas toda tu felicidad en otras personas. Y lo más importante, la fuerza no viene de cerrar el corazón, sino de mantener el corazón abierto pero alerta. Gabriel comenzó a reconectarse con el mundo. Conoció nuevos amigos, pero esta vez no lo reveló todo. Aprendió a observar con paciencia, dejando que la confianza se construyera poco a poco. También aprendió a disfrutar de las pequeñas relaciones: un compañero de trabajo sincero, un vecino amable, un pequeño grupo de personas con intereses similares. En el trabajo, Gabriel ya no se obsesiona con demostrar su valía. Entiende que el éxito no tiene por qué ser una venganza por el pasado.
En cambio, ve cada paso adelante como un testimonio de su crecimiento personal. Unos años después, Gabriel fue invitado a hablar ante un grupo de jóvenes emprendedores. Contó su historia, sobre la traición, sobre los días fríos y sobre el punto de inflexión en el que decidió volver con más fuerza, no con más dureza. Dijo: ser duro me hizo perderme. Ser fuerte me ayudó a reencontrarme. No dejes que el dolor te convierta en una persona desalmada. Deja que te enseñe a amar con más inteligencia, a vivir con más paz. La mejor venganza no es hacer sufrir al traidor, sino vivir tan feliz que se dé cuenta de que su traición ya no puede afectarte. La sala quedó en silencio y luego estalló en aplausos. Gabriel sonrió. Por primera vez en años, sintió que su corazón se aligeraba al no llevar ya la pesada armadura. Ya no era una víctima ni una persona fría. Era simplemente un hombre que había aprendido a mantenerse firme, sereno y libre. La historia de Gabriel concluye un largo camino desde el desamor hasta la madurez. Y deja un mensaje claro: la verdadera fuerza no reside en ser duro, sino en ser amable en un mundo lleno de traición, sin permitir que nadie vuelva a aprovecharse de esa bondad. Al repasar las 10 lecciones, nos damos cuenta de una verdad innegable: este mundo siempre tendrá mentiras, traiciones, celos y máscaras hábilmente usadas. Pero lo importante no es cómo eliminarlas, sino cómo nos mantenemos firmes, crecemos y mantenemos la paz mental. Maquiavelo nos enseña sabiduría estratégica y los estoicos nos infunden fuerza interior. Juntos, son el escudo y la espada para caminar por la vida sin miedo a la derrota. Confiar selectivamente, observar en lugar de apresurarse, callar en lugar de enojarse, saber cuándo soltar y aprender a alejarnos en silencio, todo esto no nos hace fríos, sino que nos ayuda a ser versiones más sabias de nosotros mismos. El sufrimiento ya no es una carga, sino un duro maestro que entrena la voluntad. Y la verdadera fuerza no reside en ser duro, sino en ser amable, pero esa amabilidad tiene una barrera protectora. Si alguna vez has experimentado dolor, has perdido la fe, recuerda, no es el final, sino una oportunidad para evolucionar, para convertirte en una persona más fuerte, más sabia y más libre. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos, donde juntos construimos sabiduría, valentía y paz. Y no olvides dejar un comentario y compartir tu experiencia, porque tu historia puede ser una fuente de motivación para muchos otros.